nuestro país. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar compartiendo con ustedes un repaso de lo que fueron las noticias más importantes del día y vamos a arrancar con lo que es la agenda en miras a lo que va a ser la actividad legislativa y parlamentaria para la semana que viene. El martes 7 de marzo a las 13 horas está prevista que se desarrolle nuevamente la comisión de juicio político en la sala 1. Sí, estamos acostumbrados a que esta comisión se realice dentro de este anexo, ¿no? En el anexo A más específicamente. Bueno, nuevamente se va a retomar el análisis de lo que es juicio político. Por primera vez se modifica lo que es el día, ¿no? El día pasa de jueves a martes. ¿Cómo andas, José? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, expectativa respecto de lo que pueda suceder el martes que viene en esa reunión de juicio político, donde, bueno, como bien decías, cambió por esta semana, pasa el martes. Este jueves no es que no hubo nada. Como decíamos ayer, hubo una reunión de asesores. Puertas adentro. Puertas adentro, con la presidencia de Carolina Gaylar. Presidenta de la Comisión de Juicio Político. Y así es. Y de aquí en más seguirán con las reuniones una vez por semana, de todas maneras. Perfecto, entonces este martes, recordemos, a las 13 horas arranca la Comisión de Juicio Político. Seguimos en esta etapa probatoria porque para este martes están citados varios testigos que van a venir justamente a testificar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Sabemos que hay un pliego de preguntas que están previamente aprobadas. Se conocen ya entre los propios diputados del oficialismo y la oposición cuáles son el tipo de preguntas. Cuando se realiza algún tipo de testimonio, ¿no? O sea, en el ambiente judicial o en el ambiente político, las preguntas nunca pueden ser capciosas, no pueden estar inducidas a una respuesta, no pueden inducir algún tipo de error. Entonces, recuerdo que en la última comisión de juicio político, una diputada de la oposición hizo una pequeña intervención respecto a esto cuando se le preguntó, si no recuerdo, creo que fue al juez Padilla, sí. Claro, y una de las diputadas intervino diciendo que una de las preguntas que se estaban haciendo era como una pregunta capciosa o subjetiva, que no pueden estar justamente inducidas a cierto tipo de preguntas. En ese momento de darse esa situación, lo que tienen que hacer es reformular la pregunta. No es que no pueden preguntar, sino que hay que cuidar la manera y las formas en las cuales se pregunta en ese momento, ¿no? Claro, y bueno, otra de las cuestiones que se están manejando para las próximas sesiones es que sean temáticos los temas. O sea, temáticos los temas, sí, vale la redundancia. O sea, que sean temáticos. O sea, eso implicaría que eventualmente cada testigo podría venir más de una vez, podría tener que venir más de una vez. Sí. Bueno, de todas maneras, hablando de testigos, la frutilla del postre del martes que viene o la gran pregunta es si estará Carlos Stornelli, que es uno de los convocados. También estaba convocada la fiscal María Laura Roteta, sí, y ella ya avisó que no puede venir. Entonces va a ser reprogramada. También va a estar el ex senador nacional Mario Cimadevilla, que ya faltó en la reunión anterior y que le reprogramaron para esta semana, ya dijo que va a estar. Sí. Y también va a estar Sergio Napoli, un secretario de la Corte. Así que por el momento todos confirmaron la asistencia. Menos Roteta. Claro, pero que lo reprogramó. Por el momento todavía no compartimos ninguna situación en la cual haya una ausencia. Hasta ahora todos los testigos que se citaron vinieron, comparecieron, por ahí los que no podían ese día pidieron, justificaron y pidieron una reprogramación, pero todavía no nos encontramos ante una situación en la cual haya que declarar en rebeldía, claro, algún testigo y eventualmente, bueno, haya que acudir para traerlo, no sé si por la fuerza pública
pública o cómo será ese procedimiento. Eso será la gran discusión. Exactamente. Si se da, esperemos que no se tenga que dar en ningún momento. Y toda la expectativa está puesta justamente si Stornelli vendrá o no vendrá por justamente el antecedente que hubo cuando aquella vez con el caso de la causa D'Alessio, bueno, no asistía, no se presentaba ante requerimientos de un juez. Exactamente, y el presidente de la Nación hizo referencia también en la Asamblea Legislativa respecto al tema del juicio político. Recordemos que ese día hubieron 2 miembros de la Corte que estuvieron presentes allí. Quizá en ese momento todas las miradas estaban puestas en los gestos, en si decían algo, si mostraban algo a través de la gestualidad, ¿no? A medida que el presidente de la Nación iba hablando respecto al juicio político, hizo referencia a que el juicio político es una herramienta constitucional, sí, está previsto en la Constitución Nacional, es una herramienta que si bien hace más de 20 años que no se utiliza en la República Argentina, porque recordemos que si bien todos los años y constantemente hay pedidos de juicio político contra distintos funcionarios. Muchos. Exacto, el caso es si proceden o no proceden y qué determina si va a proceder o no, las pruebas que vos tengas para justificar y acreditar una acusación, ya sea ante el presidente, ante la vicepresidenta, ante los ministros de la Corte, como es en este caso. Entonces, es una herramienta claramente constitucional que la pueden utilizar cualquier funcionario, sea del oficialismo o de la oposición. Incluso hay pedidos de juicio político que los pueden hacer los propios civiles, ¿no? Que no están en ejercicio de alguna función pública, alguna función política. También es una herramienta constitucional, porque ni más ni menos es una herramienta del sistema democrático. Es así. O sea, recordemos que los 3 poderes consisten entre sí lo que es el control entre ellos, ¿no? Que se tengan que controlar, que se tengan que organizar entre ellos. Entonces, por eso existen estas herramientas constitucionales para poder evitar el abuso de poder de algún tipo de poder, tanto del Ejecutivo, del Legislativo como del Judicial, ¿no? Acá en este caso hay 14, recordemos, hay 14 proyectos presentados, no todos son de legisladores. Vanessa Sile es autora de uno de los proyectos, después está también el que medio es el que va mascarón de prueba, digamos, de esta embestida, que es el de Eduardo Valdés y otro firmado también por otros 15 legisladores. Y después hay organizaciones, como bien decías, hay organizaciones sociales, hay organizaciones de ONGs y particulares que apoyan este pedido de juicio. Pero aparte, a propósito de lo que decías respecto de la embestida que dio el presidente durante la asamblea, justamente en las últimas horas estaba definiéndose una presentación que va a hacer el diputado Alejandro Topo Rodríguez, justamente contra una parte, contra el expediente que tiene que ver con la parte de coparticipación, porque dice que en la parte del discurso donde se expresó el presidente sobre ese tema, violó el artículo 109 de la Constitución, que dice que en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Y dijo que eso fue una intromisión indebida del presidente de la Nación en el proceso en curso. Y bueno, Topo Rodríguez... Lo que pediría de alguna manera es que se anule esa parte del juicio político. No todo el juicio. Exactamente. Obviamente eso se va a tener que votar y ya sabemos el resultado. Creo que en ese sentido también tuvo el apoyo de Graciela Camaño, el Topo Rodríguez, en esa iniciativa, en ese pedido de anulación de esa parte del juicio político. Algo que tampoco tengo entendido que habría pasado de antecedentes de que haya pasado en otro momento. Recordemos que la última vez que procedió un juicio político aquí en la Argentina, como decíamos, fue en el año 2003-2006. Más o menos fue en esos años. O sea, hace muchísimo tiempo no estamos acostumbrados a hacer un seguimiento de un juicio político que efectivamente se lleve a la práctica. Entonces hay cosas que por ahí no existen antecedentes de cómo proceder en ciertos casos, ¿no? Así que bueno, veremos qué va pasando. Lo que sí sabemos es que la Comisión de Juicio Político está formada por 31 integrantes, de los cuales 16 pertenecen al oficialismo, 14 a Juntos por el Cambio y el Topo Rodríguez también es uno de los opositores. O sea, juntarían 15 opositores en total. Por el momento la Comisión de Juicio Político sigue teniendo mayoría dentro de la comisión. El tema va a ser cuando llegue al recinto.
cómo van a hacer para juntar los votos necesarios, ¿no? Claro, yo creo que nunca va a llegar al recinto, o por lo menos no por ahora, porque, bueno, cuando llega al recinto necesita los 2/3 para que pase al Senado. La cuestión es que si hoy por hoy no están los 2/3, de todas maneras el reglamento establece que el juicio político tiene vigencia, el dictamen que vaya a emitir esa comisión tiene vigencia por 3 años. O sea que sería una espada de Damocles puesta para la Corte Suprema. En última instancia, si el dictamen obviamente es acusatorio, como todo indica que va a terminar siendo, pero bueno, habrá a la espera, se mantendrá a la espera de que si en los próximos 3 años en algún momento cambia un poco la conformación de la Cámara de Diputados. Exactamente, veremos cómo se resuelve el año que viene, ¿no? El nuevo gobierno que venga, si seguirá el oficialismo, si vendrá alguien de la oposición. Lo importante es que hay que ver cómo se va a jugar las bancas dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados, porque si no, si se da un panorama similar como el de ahora, que el oficialismo no tiene mayoría, ponele que pase lo mismo el año que viene con alguien de Juntos por el Cambio o algún opositor, va a ser muy difícil también gobernar para alguien de la oposición si tiene un Congreso tan engrietado y tan dividido, con falta de consensos como pasa actualmente, ¿no? Sí, yo recuerdo lo que le pasó, el gobierno de Mauricio Macri, le tocó, fue el primer gobierno en los últimos 100 años de gobernar en minoría, en las dos cámaras. Nunca antes me había pasado, en 100 años. Esto era desde los tiempos de Irigoyen, que no sucedía eso. Y entonces, ¿cómo arrancaron? El 10 de diciembre tenía 87 diputados Juntos por el Cambiemos. Entonces, 97 tenía 10 más el Frente para la Victoria. Por eso lo que comentamos en días pasados, el tema de las extraordinarias. En ese momento el gobierno no convocó extraordinarias porque no tenía ningún... En el Senado encima era peor todavía. Claro. Tenían 39, había 39 opositores, 39 del Frente para PJ Frente para la Victoria, se llamaba. Y 15 era solamente los del oficialismo. Entonces, bueno, había que negociar. Se esperó y en el verano, en el interín del verano, se rompió el bloque del Frente para la Victoria. Se fueron 17. Entonces ahí pasó a ser primera minoría el Cambiemos. Y ahí, de todas maneras, primera minoría con 87. Tenías que remar porque te faltaban más de 42. Pero bueno, con negociación. Ahí es donde se puede ver el arte de la negociación, que es la herramienta política por excelencia, ¿no? Y a veces hay que recordar en qué consiste una negociación también, en que ambas partes tienen que aprender a ceder las pretensiones para poder llegar a un objetivo en común. Muchas veces pareciera que es difícil esa parte, ¿no? De que ambos cedan para llegar a un objetivo en común en la negociación, y ambos quieren imponerse a costa de nada, o me impongo o directamente no sesionamos, ¿no? Y no sesionamos. Es difícil, y no se sesiona. Pero le pasó al oficialismo, recordemos, no fueron los 4 años iguales, los 2 primeros. Lo que pasaba es que la elección salió, lo que no afectó tanto al oficialismo, pero sí afectó al tema de los bloques del medio, cambiaron. Entonces, lo que antes, donde podías salir a pescar voluntades que te pudieran apoyar, ahora no le alcanza. Siempre hacemos la cuenta y siempre decimos, llega más o menos bien, con mucha negociación y contando con la izquierda solamente para algunas cosas, el oficialismo puede llegar a 128. Le faltan todavía uno más. Todavía. Bueno, José, seguimos avanzando con la agenda de lo que va a ser la semana que viene, que tenemos muchos temas. El miércoles 3 de marzo, 11 horas, se va a reunir un plenario de comisiones. La Comisión de Justicia con la Comisión de Legislación Penal en la Sala 1, una reunión conjunta donde van a tratar el tema del fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tema es? ¿Qué tema? Yo creo que todas las miradas van a estar puestas ahí en esa comisión por todo este contexto, ¿no? del avance del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Si mal no recuerdo, el año pasado hubo una comisión informativa de este mismo plenario de comisiones, de la de justicia con la de legislación penal. Recordemos que la de legislación penal está presidida por el oficialista Rodolfo Tailade, y la de justicia
No María Luján Rey. Ahí está, la diputada Rey, exactamente. Son el agua y el aceite, digamos, así que... Pero bueno, vamos a ver. Exactamente, pero tengo entendido por lo que estuve charlando con algunos diputados también que en estos temas referidos a lo que tiene que ver para tratar de solucionar o empezar a buscar herramientas para solucionar el tema del narcotráfico, más específicamente en Rosario, ¿no? La creación de juzgados federales, de fiscalías, establecer el sistema acusatorio y demás. Al parecer, en este tipo de temática no habría diferencia entre los propios diputados que representan a la provincia de Santa Fe. Incluso el diputado Germán Martínez fue el primero que dio a conocer, luego de que se conociera públicamente el atentado contra el supermercado de la esposa de Leo Messi en la provincia de Santa Fe. Germán Martínez fue uno de los primeros en publicar, lo publicó, creo, tengo entendido, a través de Twitter, que se iba a convocar un plenario de comisiones para avanzar en este expediente, ¿no? En este expediente que habla de el fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Así que veremos cómo se va desenvolviendo eso, Sí, ¿no? es un proyecto de Roberto Mirabella, diputado del oficialismo y de Santa Fe, por supuesto. Bueno, después vamos a detallar bien de qué se trata esa iniciativa. Y Mirabella también, justamente, que está muy activo en los últimos días, y bueno, también con la misma temática de seguridad, presentó hoy un proyecto para acelerar la implementación del Código Procesal Penal. Eso te lo dejo a vos para que cuentes a ver de qué se trata esa cuestión. Lo que quieren cambiar es el sistema acusatorio. Recordemos que históricamente hay tres tipos de formas de acusar, ¿no? Dentro del sistema penal tenés el inquisitivo, el mixto y el acusatorio. Hay provincias que ya empezaron a implementar el tema del acusatorio a través del juicio por jurados, y hay otras que mantienen el sistema mixto. Salta y Jujuy creo que ya están implementando. Creo que sí, que ya están implementando. Y justamente uno de los reclamos es que Santa Fe figuraba en la lista y ya tendrían que implementarlo, pero falta que se constituyan, le faltan los jueces, establecer. Exactamente, que están como un poco la bicameral, demorados. completar la bicameral. Exactamente, para la destitución de los jueces, pero ese tema lo vamos a desarrollar a la agenda del día jueves. El día jueves está previsto que se reúna la Comisión de Seguridad Interior, que es presidida por el oficialista Ramiro Gutiérrez. A las 13 horas la comisión en la Sala 1, también la Sala 1 está dentro del anexo A de la Cámara de Diputados. Fue invitado el ministro de Seguridad de la Nación, el doctor Aníbal Fernández. ¿Vendrá? Bueno, vendrá. Sí, va. ¿Qué decís? Yo creo que va a venir y vamos a ir con Pochoclo. Sí, ahí sí. va a estar interesante el tema, pero bueno, lo que pasa es que se picó mucho en la última semana esto que normalmente yo siempre digo, los funcionarios a veces son muy refractarios a presentarse acá y no es tan así. Lo que necesitas para ir a una comisión donde la presida el oficialismo, y si no la preside el oficialismo, que armen un plenario donde termine presidiendo el oficialismo para que te proteja un poco del tenor de las preguntas o la temática fundamentalmente. Pero yo creo que cuando estuvo en el Senado, Aníbal Fernández, que fue en agosto pasado, el 2 de agosto pasado. Del año 2022. No le fue tan mal, bueno, independientemente. Veremos acá. Acá son más belicosos. Claro, pero lo que pasa es que es un momento muy álgido ahí. Sí, con este contexto también de narcotráfico, de inseguridad que se está viviendo, sumado que es un año político también, donde todos van a querer hablar, van a querer opinar. Claro. Sí, sabemos que Aníbal Fernández estuvo en el Senado en agosto del año 2022, donde expuso por más de alrededor de 5 horas sobre su gestión, ¿no? El desarrollo de su gestión. Pero bueno, se dio tranquilamente en el ámbito del Senado. Veremos qué es lo que va a suceder aquí en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación. Recordemos, como decíamos, no hay que dejar de tener en cuenta el contexto que estamos atravesando y que también es un año político, y el tema de la inseguridad es un tema que está vigente en la agenda, es uno de los temas que más requiere y solicita la sociedad, ¿no? Queremos todos poder vivir tranquilos, poder vivir en paz, y lastimosamente es algo que, si uno mira los números, va aumentando en todo el país. Sí. Y a propósito de Aníbal Fernández y los juicios políticos, porque también se pueden pedir para los ministros,
Aníbal Fernández tiene vigentes 6 pedidos de juicio político, justamente. 3 por el tema ese, ¿te acordás? Aquello que había escrito en las redes con el humorista Nick. Sí. 3 de ese tema. 1 por impulsado por la coalición cívica sobre el tema de la protección de la vicepresidenta. Sí. Justamente pedían el juicio político por la falta de protección justamente de la Policía Federal a cargo de Aníbal Fernández. Y 2 por el tema Rosario. Sí. Bueno, si te parece, José, vamos a empezar a escuchar la palabra de los distintos diputados y diputadas nacionales. Y en esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Carlos Zapata, que decía lo siguiente. Había un dispositivo que se dio en llamar Escudo Norte, que significó el desplazamiento de 500 efectivos de la 5ª Brigada de Montaña con asiento en Salta Capital hacia la frontera. Se destacó 4 o 5 y A-63 Pampa en el aeropuerto de Mosconi, también con un helicóptero, y había un radar tridimensional para monitorear el tráfico aéreo, que usted sabe, vienen las avionetas con la sustancia, con droga. Con droga, y eso se levantó a principio, el pretexto fue la pandemia, pero no volvió. Entonces, nuestra frontera es un colador. Y ¿de dónde viene principalmente la droga en su provincia? La droga pasa por todos lados. El otro día hablaba con gente que se traslada en ómnibus, en colectivos, por zonas de frontera. Orán, ¿no? Orán era la ciudad más complicada, ¿no? ¿Sabe por dónde entra? Para esa zona entra por Aguas Blancas, Bermejo es del lado boliviano y Aguas Blancas del lado argentino, que está en la provincia de Salta, en el departamento de Orán, y se la pasa en Chalana o en Gomones. Y también hay otros pasos que pasa prácticamente a pie de acuerdo a la zona de la frontera. Si usted sabe por qué no lo detiene, por qué no se detiene en la frontera, si usted lo sabe también, bueno, ¿cómo las fuerzas de seguridad? Está destacado. Las fuerzas de seguridad actúan sobre la zona, pero los dispositivos son insuficientes. Claro. Y en algunos casos, ustedes que son unos grandes seguidores de las noticias, verán que muy a menudo se secuestran cargamentos, y en la investigación surgen elementos de la fuerza que están involucrados en la comisión del delito. Entonces, la única forma de actuar es reforzando la frontera y dando plenos poderes a Gendarmería Nacional, y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria también, para que ejecuten las funciones a su cargo, que es la custodia de la frontera de nuestra patria. Y por ahí escucho de que vamos a utilizar las Fuerzas Armadas para combatir. Y las Fuerzas Armadas en la República Argentina están totalmente profesionalizadas y no creo que puedan actuar en forma inmediata en este tipo de conflicto ni aportar una solución. Necesitan un tiempo de adiestramiento, de desplegar un dispositivo. Y nosotros los argentinos somos muy proclives a enchufar funciones a organismos en cuestiones que les son ajenas, son extrañas a su misión y a su finalidad y a su entrenamiento y preparación. Yo creo que hay que fortalecer la fuerza de seguridad, darle todo el respaldo y dar la posibilidad a través de modificaciones puntuales en la ley de que la persona pueda incautar, pueda detener preventivamente, que puedan tener a través de las herramientas tecnológicas interceptar aviones. La ley de derribo era una de ellas. Sí. Bueno, de esta forma escuchábamos al diputado Carlos Zapata opinando respecto a las distintas formas, ¿no?, de cómo se puede avanzar para proceder de alguna manera y empezar a combatir el tema del narcotráfico, no solamente en la ciudad de Rosario, sino en todas las ciudades que tienen algún tipo de frontera, sea frontera por agua, sea fronteras terrestres. Bueno, es un tema que se va metiendo cada vez más en agenda. Los distintos legisladores y legisladoras tienen sus formas de ver, sus puntos de vista. Lo cierto es que claramente, como decía también el diputado Zapata, el tema de militarizar una zona, mandar a los militares a la calle, y es un tema complejo, complicado, es para estudiarlo, para debatirlo, porque claramente están preparados para actuar en combate, ¿no?, ante una eventual guerra, sino que habría de alguna manera que preparar a la agentes de seguridad, ¿no?, porque operan en la seguridad interior de un país. Pero bueno, vamos a hablar con José
conocer respecto al tema del fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe y vamos a ir desarrollándolo de a poquito a ver en qué consiste. A ver, José, ¿en qué consiste este tema? Bueno, sí, justamente esta es la reunión del plenario de comisiones que hablábamos ayer, justamente lo anunciamos ayer que iba a tener lugar hoy. Bueno, se trata del fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Fue presentado el proyecto por el diputado nacional Roberto Mirabella, que ha cobrado bastante figuración en los últimos meses. Recordemos, por ejemplo, en aquella última sesión que hubo, o no sesión que hubo, cuando no se alcanzó el quórum del año pasado, justamente él fue el único oficialista que se ausentó disconforme con la agenda planteada. Pero bueno, este proyecto lo presentó el 20 de mayo de 2022, mi cumpleaños entre paréntesis, pero bueno, es un dato. Vamos a tenerlo en cuenta. Tuvo estos giros: Justicia, Comisión de Legislación Penal y Comisión de Presupuesto y de Hacienda. A esos tres. El plenario justamente está de Justicia. Es este miércoles a las 11. Va a ser las comisiones de Justicia, como decíamos, la que encabeza Rodolfo Tailade, y de Legislación Penal de la diputada del PRO, María Luján Rey. Justamente terminará, si en algún momento se emite dictamen, después faltará la de presupuesto, o se sumará en el interín, que es lo más probable. Exactamente, y va a ser un tema que va a llamar poderosamente la atención, porque según una de las últimas charlas informativas que hubo aquí dentro de la Cámara en este tipo de plenario de comisiones, pudimos contar con las voces de distintos jueces federales, fiscales federales, abogados especializados en la materia, y también decían de que es importante empezar a trabajar en la modificación del Código Penal. Recordemos que tenemos un Código Penal que tiene más de 100 años de sanción y de vigencia en nuestro país. Claramente las sociedades evolucionan, la manera de delinquir también va evolucionando, la manera de investigar y de juzgar los delitos. Sabemos que el delito del narcotráfico, también el de trata de personas y muchos otros han cobrado hasta una relevancia internacional, que siempre la tuvieron, pero hasta al día de hoy eso se potenció aún más, ¿no? Y la importancia, recuerdo que uno de los jueces decía que hace por lo menos unos 30 o 40 años que no se establece ningún tipo de modificación dentro de la provincia de Santa Fe de estas características, claro. ¿no? Claro, justamente, y esto necesita una ley nacional. El texto que impulsa el diputado Mirabella propone la creación de 13 fiscalías, 6 jueces de garantías en distintas ciudades, agrega un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo, crea 6 jueces de revisión para Rosario y 2 de ejecución. Y bueno, esta es la iniciativa que veremos si merece modificaciones en la comisión. Decían que sí, que la van a retocar en todo caso, pero bueno, este es el momento, porque justamente por eso remarcaba el hecho de que no que fuera mi cumpleaños, sino que el 20 de mayo, o sea, cuántos meses han pasado y ahora, bueno, es el momento en el cual se puede tratar. La parte quizá, lo triste, podríamos decir de alguna manera, es que hay que esperar a que haya pasado un hecho de relevancia como que, a ver, hay muchísimas personas que están sufriendo el tema de la inseguridad en el país y más específicamente en la ciudad de Rosario por todo el tema del narcotráfico. Justo que le tocó a la familia de Lionel Messi, es como que se activa nuevamente la comisión y se activa otra vez los diputados para empezar a tratar este tema, pero a todos los vecinos de barrio vienen sufriendo un montón de robos, de entraderas, de asaltos, y más vinculado con todo lo que es el narcotráfico en la ciudad de Rosario, ¿no? Pero bueno, se aprovecha la situación y bienvenido sea eso, porque los proyectos están, veamos ahora avanzar y qué tan rápido se puede hacer, o sea, por lo menos, bueno, que esta será una reunión, veremos cuántas reuniones se hace, cuándo se acopla presupuesto y Hacienda, porque son temas que urgen. El proyecto se trató ya, el año pasado empezó a tratarse en una reunión informativa realizada el 16 de noviembre pasado, o sea que se lo movió un poco, cuando esa reunión que mencionabas vos, esa informativa, cuando la Comisión de Justicia de Diputados recibió a jueces, fiscales y especialistas. Exactamente. Y acá vamos a mencionar lo que dijeron algunos de los participantes, los legisladores que participaron, porque hubo también senadores presentes, si bien la reunión era en diputados, pero como el senador Dionisio Escarpín, todos de Santa Fe, obviamente participaron todos los legisladores de Santa Fe en este proyecto que además apoyan
16 diputados, todos los diputados todos los de Santa Fe. Menos 2 nada más, que no terminaron firmando. Sí. Se conformó una mesa de trabajo, dijo Escarpín, para fortalecer, apuntalar y tratar de lograr este objetivo tan importante para los santafesinos, que la justicia federal pueda realmente fortalecerse. Ante un objetivo común, no hubo diferencias políticas, todos los partidos han estado detrás de ese objetivo y es lo que justamente indica el proyecto. Está firmado por todos. Exacto. Por todos prácticamente, 17 diputados. Son 19 en total y no lo firmaron la diputada de la coalición cívica y Luciano Laspina. Sí. Pero, ¿se sabe los fundamentos o no? No se sabe. Ok. Podríamos preguntárselo en algún momento. Sí. Castells, la diputada de la coalición cívica. El diputado, volvemos para atrás, que se me fue Miravella, hace 30 o 40 años que la estructura de Santa Fe y Rosario está igual. En ese tiempo avanzó un delito que tiene un nivel de complejidad sumamente grave y que estamos sufriendo las consecuencias, dijo el autor de la iniciativa. Es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Hace 30, 40 años que no se trabaja en esa estructura de la materia penal en Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario, y cómo este tipo de delitos avanza con una complejidad distinta, ¿no? Claro. La forma de operar y que tenga un carácter internacional también influyen en un montón de cosas, sumado a un contexto en el cual hay una economía informal, donde hay casi 50% de pobreza. Este tipo de delitos se van potenciando mucho más, como también el delito de la trata de personas y muchos otros que claramente necesita que sean tratados y revisados lo antes posible para que no se iba captando, porque una vez que vos captás algún chico o alguna chica que está dentro de la red del narcotráfico, tanto operando, vendiendo o consumiendo, es prácticamente imposible rescatarlo después. De los chicos que no solamente los que consumen, sino los que trabajan dentro de esa red para captar clientes o para vender algún tipo de estupefacientes, por más que los mandes a un lugar para que se puedan rehabilitar, ¿no? Para trabajar en la rehabilitación, es prácticamente imposible porque la droga directamente te afecta a tu organismo, te afecta a tu cerebro y por más que tengas toda la contención, va a ser muy difícil recuperarlos. Entonces, qué importante es trabajar en la educación y en la prevención de que todos estos chicos no sigan entrando en esa red, pero claramente es un tema que no se puede tratar con una sola mirada y una sola perspectiva, porque tiene que ver con un tema de trabajo, tiene que ver con un tema de educación, con un tema de necesidades, un tema de inseguridad. Entonces hay que darle una cobertura y una mirada integral. No hay solamente una respuesta o una solución. Hay que ver también qué hicieron otros países en el mundo para poder empezar a combatir este tipo de delitos, ¿no? Sí, justamente con el tema de los chicos, cuando mencionabas a los chicos, recordaba que el año pasado se trató el tema de Santa Fe en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Hubo una reunión donde se invitaron a gente de Santa Fe. A propósito, fue cuando aquella vez habían puesto la pancarta al lado de un canal de televisión, una pancarta amenazante. En esa oportunidad, bueno, estuvo un periodista, no me acuerdo el nombre, pero un periodista de Santa Fe, y que contaba cómo eran las coberturas allá. Y que las coberturas, bueno, la primicia ya no existe, porque van todos juntos siempre a todos lados, cuestión de que no te... De seguridad. De seguridad, obviamente. Exacto. Y él recordaba un gran procedimiento que había habido al lado, en un casino, que es en las entradas de Rosario. Una zona, el casino es un casino de Las Vegas, pero rodeado de villas. Bueno, ellos estaban ahí, había de todo, había tanquetas, había policías por todos lados, estaba súper cargado el clima, pero bueno, había muchísima seguridad oficial, pero en ese momento empezaron a llegar motos con chicos, justamente los soldaditos. Los soldaditos, y se pusieron todos y se ponían desafiantes, y eran todos menores de edad que estaban ahí, eran los soldaditos que mirándolo y desafiando a las fuerzas de seguridad. Exacto. Esa es una... y que es muy complicado, ¿no? ¿Qué haces con esos chicos? Primero, que son menores de edad, y segundo, ¿cómo trabajás para sacarlos de ahí? Porque muchos de ellos empiezan a consumir claramente inducidos por algún mayor o por gente de su propio ambiente y su propio contexto, y muchos de ellos crecen consumiendo ese tipo de estupefacientes, de drogas. Es muy complicado. Y también recuerdo que varios colegas del periodismo decían de que vivían bajo amenazas constantemente, ¿no? Porque
cumplían su función y su rol de comunicar y de contar lo que estaba pasando, y no solamente eran amenazados jueces, fiscales, sino también los periodistas que comunican, que hablan de este tema en Rosario. Entonces es un tema que no solamente preocupa a la gente, a los vecinos, ¿no? que tienen que vivir a veces estos combates que se dan incluso entre las propias bandas de narcotraficantes, sino también a los periodistas, a los jueces. Es prácticamente imposible vivir de esa manera, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, seguimos con lo que dijeron en esa reunión. Juan Martín, que es radical de Santa Fe y que es vicepresidente de la Comisión de Seguridad y que fue quien activó el tema del pedido de convocatoria de Aníbal Fernández al Congreso. Según un informe de 2020, el 21% de las causas ligadas a drogas en el país son en Santa Fe. La tasa de homicidios en 2021 es de 18,5% en el departamento de Rosario y la media provincial es de 10,05%, que duplica la nacional. Son datos que muestran un poco la situación. Habrás escuchado hablar seguramente en las noticias de la medida que tomó el presidente de El Salvador, de la mega cárcel que, bueno, muchos dicen que muchos presidentes estarían mirando a ver cómo hizo, qué iniciativa tomó, porque El Salvador, al ser uno de los países más chicos de lo que es América Latina, tenía una tasa de homicidios muy alta. Y cuando este presidente, no me acuerdo el nombre... Bukele, ahí está, Bukele, sí. Cuando empezó a tomar esta medida de construyó la cárcel más grande, creo que de Latinoamérica, no sé cómo será en Estados Unidos, pero de Latinoamérica sí, es la más grande, y la cantidad de reclusos que lograron meter allí y las medidas fuertes que empezaron a tomar para empezar a combatir el tema de los homicidios, el tema del narcotráfico. Hay que ver un tema ahí, porque hay quienes dicen del otro lado de la campana que también se fue un poco en contra de lo que son los derechos humanos. Recordemos que por más que una persona esté privada de su libertad, que haya sido investigada, juzgada y haya sido encontrada culpable de la comisión de un delito, también sabemos que los organismos de derechos humanos amparan los derechos de las personas que están privadas de la libertad, que han cometido algún tipo de delito. Bueno, dicen que este presidente al parecer fue con todo. Fue una de las medidas más drásticas para bajar las tasas de homicidio en El Salvador, ¿no? Sí, le funcionó. Y lo que pasa es que a lo mejor tiene que ver con el hecho de que se difundieron esos videos donde se los ve corriendo en cuclillas, con las manos atrás, todos pelados, todos en ropa interior. Todos tatuados. Yo creo que sí. Pero bueno, ahí evidentemente, o sea, no tiene sentido la humillación. Claro. Pero me parece que lo que sí hay que reivindicar es el penal era de máxima complejidad. Para un país tan chico. Pero muy bien, estaba muy... acá, por ejemplo, las cárceles son villas directamente. Bueno, la diputada Jimena García, radical, dijo: esto es una contribución más para mitigar y perseguir el crimen organizado del narcotráfico, pero no alcanza. Es un paso más en ese sentido. Son políticas que generan claridad a mediano y largo plazo. Y el diputado oficialista Eduardo Tonioli dijo: hace 43 años que no se crea una fiscalía, que decías, en la ciudad de Rosario. En esos años el delito mutó de una manera considerable. Exacto. Son muchos más años que las que tenemos de democracia. Así es, más años de los míos, imagínate. Yo no existía siquiera en ese momento. Bueno, vamos a seguir repasando, tenemos un poco más de información. Quédense con nosotros en el resumen. Vamos a una pequeña tanda y en minutos volvemos. Ecoagenda, jueves 23 horas. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Ellos
Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Se nos fue rápido la primera media hora del programa, hablando un poco de lo que la agenda parlamentaria en miras a la semana que viene, lo que va a pasar. Muy judicial, exactamente. Así que la semana que viene vamos a tener mucho material para hablar seguramente luego que se desarrollen todas esas comisiones. Pero vamos a seguir repasando la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales. En esta oportunidad, la diputada nacional Paula Omodeo habló sobre un paquete de leyes que van a presentar, las leyes que se vienen respecto al abastecimiento, a la reforma laboral, pero vamos a ver qué decía. Nosotros estamos trabajando ahora en un paquete de 9 proyectos. El año pasado yo presenté a fin de año, presenté un proyecto de ley, si bien es un proyecto de ley, pero trata 9 leyes, o deroga o modifica 9 leyes o 9 regímenes.
¿no? Entonces, de la ley de abastecimiento para abajo, es decir, una ley que yo creo que es inconstitucional, pero que está vigente, que le da muchas potestades al Estado de, no sé, de que te pase esto que pasó ahora en el verano, de que te manden gente a controlar el precio en la góndola y que te extorsionen para mantener un precio. Nosotros presentamos un proyecto de ley que deroga la ley de abastecimiento, le saca facultades regulatorias al Ejecutivo y ahí para abajo cómo va tocando los distintos regímenes que implica modificación de institutos, de tasas, de facultades de control, digamos, en distintos regímenes económicos que hay o regulatorios que hay. Vamos a seguir impulsando eso, vamos a impulsar todo lo que tenga que ver con la reforma del régimen laboral, del régimen sindical. La verdad que hay que modificar. Los sindicalistas no pueden estar eternizados en el poder siempre, han mostrado su fracaso. Entonces nosotros vamos a impulsar lo que tiene que ver con la rotación en el cargo, ¿no? de los sindicatos, la falta de obligatoriedad del aporte sindical, es decir, la gente le sacan 7% de su haber mensual para que vaya a un sindicato que muchas veces tiene una obra social muy mala y aparte que no los representa o que los extorsiona. Entonces también vamos a seguir impulsando eso. Mayor independencia de la Oficina Anticorrupción en cuanto a la designación del director de la Oficina Anticorrupción. Estoy hablando de los proyectos en los que estamos trabajando ahora, ¿no? Modificación de la ley de procedimiento administrativo, desburocratización de lo que tiene que ver con la administración pública, el silencio administrativo, el trámite, todo eso que se da antes de llegar a la justicia. Y a ver si me estoy olvidando alguno de los... y la modificación de la ley de empleo público y del escalafón dentro del Congreso de la Nación, donde el ingreso sea siempre por mérito, que no pueda haber ingreso a dedo y que para generar la estabilidad en el cargo uno tenga que haber acreditado esa idoneidad. Así no llenamos la administración, el Congreso, de gente puesta a dedo políticamente que por ahí no tienen las capacidades técnicas para hacerlo. Bueno, de esta manera escuchábamos la palabra de la diputada Omodeo, representante de la provincia de Tucumán. Muchos temas polémicos para charlar. Me quedo con el último que decía sobre meter trabajadores que sean idóneos para el cargo, ¿no? Esto se discutió mucho también, recuerdo, hablando de temas judiciales, de las personas que integran el Poder Judicial. Si bien sabemos que para el cargo de juez y fiscal tienen que rendir un examen, tienen que pasar una audiencia pública y demás, pero ¿qué pasa con los otros puestos dentro del Poder Judicial, ¿no? Claro. También dicen que es uno de los organismos donde hay muchas personas puestas a dedo que por ahí no conocen cómo es el manejo de un expediente judicial, un escrito. Bueno, la diputada hizo referencia a que lo mismo se podría trasladar en la situación de la Cámara de Legisladores, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, habrá que ver, bueno, es un paquete de leyes que habla de una disposición de la oposición, en todo caso, de aplicarse al trabajo parlamentario. Entonces es auspicioso esa posibilidad porque, bueno, teniendo en cuenta que es un año electoral el que viene, que el trabajo parlamentario obviamente disminuye en esos casos, pero también tenemos que tener en cuenta el hecho de que, bueno, cuál va a ser la postura de la oposición respecto de del quórum y esas cuestiones, porque si mantiene la condición impuesta de que no iba a dar más quórum mientras se mantuviera el tema del juicio político a la Corte Suprema. Lo que dicen algunos en la oposición, porque todavía al no existir un jefe unificado, por lo menos en el radicalismo, por ejemplo, dicen que eso valía para extraordinarias, que ahora van a dar quórum cuando se acuerden. Dentro del periodo ordinario podría cambiar el panorama y la situación. Bueno, también recordemos que dentro de lo que es Diputados Televisión tenemos diversos programas, entre ellos el del compañero Horacio Embón, que realiza DTV Entrevistas. Tiene su particularidad a la hora de preguntar, ¿no? Como Embón sabe hacerlo. Y en esta oportunidad, hoy a las 23 horas, entrevistó al diputado nacional Carlos Heller, que recordemos que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así que vamos a ver un adelanto en qué consiste ese DTV Entrevistas. Pero también hay otra cuestión para decir, porque vos mencionaste la palabra desarrollismo y eso nos mete en una clave que tiene una enorme actualidad, porque sin desarrollo y sin crecimiento nada es posible, pero solo con desarrollo y con crecimiento no alcanza. Hace falta
políticas de distribución, políticas de inclusión, políticas de igualación. ¿Vos toda la vida trabajaste para eso? Sí, pero eso es lo que le falta a esas propuestas que se autodefinen como desarrollistas, que ponen el crecimiento como el fin, y el crecimiento no debería ser otra cosa que un medio, una parte de, una herramienta para. Pues es que en esto de la herramienta, por supuesto que el capital es fundamental, más allá del trabajo, naturalmente. Alguna vez me ayudaste a pensar el tema del cooperativismo. Vengo de una familia de cooperativistas, generaciones por generaciones, y alguna vez me contaste, porque a mí uno advierte, digo, para los más nuevos, aquellos que eran pequeños y medianos empresarios, década del 50, 60 sobre todo, 60. Se armaban en cajas de crédito, sí, y se prestaban y podían crecer, compraban la máquina y después el golpe del 76 con el proyecto que venía clarísimo. Antes el del 66, que también nos pegó fuerte, muy fuerte. Pero siempre con la misma intención. Siempre con la misma intención y por las mismas cosas. Yo digo, en algún momento todas esas cajas se convirtieron en un banco. Pero un banco cooperativo. Sí. En un banco cooperativo. Y vos tenés mucha responsabilidad en eso, porque tiene otra mirada, otro perfil. A ver, varias cosas al mismo tiempo y a ver si se pueden resumir en una respuesta. Dale. Despacito, tenemos tiempo. Sí, primero, esas cajas de crédito fueron una respuesta a una situación que también se dio en el país y que tiene que ver con la política general. A ver. En el año 1957, después del golpe del 55, se produce una reforma, no, pero se produce antes de Frondizi, Frondizi del 58, todavía con la dictadura militar de entonces, se produce lo que se llamó la descentralización de los depósitos del sistema financiero. Claro. Hasta ese momento los depósitos, los bancos captaban por cuenta y orden del Banco Central y prestaban a través de líneas de redescuento que el Banco Central daba para fines determinados, para regiones determinadas, a tasas determinadas, etc. Es decir, un sistema financiero absolutamente regulado, tal cual, y dirigido y orientado. La desregulación del 57 genera que un montón de gente, los pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales, de pronto se quedan sin financiación. Claro. Y entonces surge espontáneamente esta cosa de la organización en pequeñas entidades financieras locales que implican la ayuda mutua, la solidaridad, etc. Es bárbaro. Y alguien en algún momento además dice, ¿y por qué no creamos una federación, un instituto que además pueda aprovechar los ciclos económicos? No me digas que ahí nace lo del movilizador de fondos. Instituto movilizador de fondos cooperativos. No me digas, ese claro, es el origen. Ese es el origen. Ah, maravilloso. 1958. Se crea el Instituto Movilizador. Por eso te digo, todo tiene que ver con todo. Qué bueno eso. Claro. Entonces, y ahí nace cajas de crédito y se desarrollan y llegamos a tener 1000 cajas de crédito. Pero ¿cómo le pusieron el cuerpo a un proyecto como Martínez de Oz? Y no los pudieron limpiar a usted. No, bueno, los que pudimos sobrevivir, en el medio queda, claro. En el medio quedó todo. Quedó mucha víctima, mucha pérdida, mucha cosa destruida. Mira, en el año 66, antes del golpe del 66, antes del golpe del 66, la sumatoria de los depósitos de todas las cajas de crédito daban para la tercera entidad financiera del país. Venía el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia y esa sumatoria que no era real porque eran entidades separadas. Claro, pero si la sumabas... En una sumatoria, claro, ideal de integración de eso, era la tercera entidad financiera de la Argentina. Y por eso vino el ataque, porque si vos buscás documentos de aquella época de las asociaciones de bancos, y bueno, ¿cómo llegamos? Y así, mirá, cuando en el 76 viene Martínez de Oz con su proyecto de ley de entidades financieras, el proyecto original prohibía la forma cooperativa en la actividad financiera. Claro. Directamente decía, las entidades financieras solo podrán funcionar bajo la forma de sociedades anónimas.
Y nosotros, yo siempre digo que algún día nos harán una justicia mayor de eso porque no ha tenido el reconocimiento público que debería tener. Hicimos una cosa que hecha en plena dictadura y visto desde hoy fue fantástica. Durante una semana sacamos una doble página en el diario Clarín con las firmas de miles de pequeños y medianos empresarios. Muy bueno. Que estaba dirigida a la Junta de Comandantes y que les decía que pedía que se permita la forma cooperativa en la actividad financiera. Bueno, DTV Entrevistas es un programa que tiene una particularidad porque trata de mostrar el lado más humano quizá de los legisladores y las de legisladoras, porque los lleva a un recorrido un poco de su infancia, de su trayectoria, de qué decidieron estudiar cuando algunos decidieron tomar el camino de la facultad, cómo fue el momento en el cual decidieron meterse en la vida política, ¿no? Claro. Toda su trayectoria. Es como la biografía de los diputados, pero en vez de leerlas la podemos escuchar en vivo en DTV Entrevista, que se emite, bueno, una vez por semana a las 23 horas. En el día de hoy recordemos que arranca este nuevo ciclo que el año pasado se hacía en el recinto, esta vez cambió la locación y va a ser aquí en el estudio, ¿no? Sí, un personaje muy rico, Carlos Heller, recordemos, es un banquero devenido a político, economista. Y recuerdo que fue vicepresidente de Boca. Claro, para los bosteros lo deben conocer bien. Un dato muy importante, sí. Justamente. Exactamente. Bueno, y nosotros de esta manera llegamos a lo que es el final del programa. Se pasó rápido hoy, nuevamente con mucho contenido, mucha actividad legislativa para repasar. Así que nos volvemos a encontrar la semana que viene, que va a ser una semana, recordemos, cargada de mucha actividad parlamentaria, y vamos a estar con el detalle, el minuto a minuto, las voces de los distintos legisladores y legisladoras nacionales. Pero todo esto la semana que viene nos volvemos a encontrar por aquí por el resumen de noticias parlamentarias. Adiós. Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra.